Pero a mí también me tocó con la Ira Guerrero, que estaba hablando con él, y Nicanor de repente, y esto lo tocaba otras veces, revisa a las personas como los pacos, o sea, catea, sea hombre o mujer, para ver dónde está la grabadora escondida. Y eso es una situación muy incómoda. En esa entrevista con Matías del Río, Nicanor tenía la sensación de que él había sido maleducado con Matías, se empezó a disculpar, y de pronto aceptaba que Matías del Río le preguntara lo que fuera, y se lo contestaba. Le preguntó hasta, no sé, por un teorema, ¿no? ¿Y cómo es eso de aquí hay la tortuga? En algún momento hablaba de cosas y que Matías del Río le preguntaba cualquier cosa, Nicanor no se le contestaba. Y yo me acuerdo que estábamos sentados en cuatro, tú también, y de pronto Matías del Río mira para otro lado, y Matías del Río tiene una grabadora en la manga, ¿no? Y no la tenía escondida, no la tenía bien escondida, se notaba que tenía algo ahí. Entonces Matías del Río mira para otro lado, y Nicanor me mira, me cierra el ojo y me dice Sí, esas partes. absolutamente. O sea, bueno, yo creo que ese manejo con la prensa también es una estrategia, digamos. Sabes perfectamente que el deseo es algo que digamos que funciona en la medida de las ciertas privaciones, digamos. Yo creo que el chileno más que yo conocí que tenía problemas con la entrevista, que era Adolfo Buch en los años 70, después ya no, en los años 70 era muy fregado. Preguntaban qué edad tiene tu hija, 500. Y el otro era Martínez, Juan Luis Martínez, que a Claudio Donoso le aceptó una entrevista una vez, empezaron a grabar y se repitió y dice, no puedo hablar ante la grabadora, mejor mándamelas por escrito. La Claudia se las mandó por escrito y él no las contestó nunca. Después la Claudia Donoso supo que estas preguntas que ella le había mandado, le había incorporado a un libro. O lo que le preguntan al escritor, digamos, ¿no? A mí me gustaría que Leo Sangüesa, creo que fue de las últimas generaciones, no sé si fue la última o la penúltima que tuvo clases con Nicanor, para nos contar un poco cómo era eso, digamos, cómo era Nicanor como profesor, porque acá ha sucedido 2 o 3 veces, en particular en mi clase ha sucedido 2 veces que Nicanor llega y medio de sorpresa y da una clase, y son bien impresionantes, o sea, sobre todo una clase que hizo sobre los primeros versos de Hamlet. Fue muy impresionante cómo lo resolvía, cómo cada cosa que decía provenía de un pensamiento muy sostenido respecto de esos temas. Pero Leo fue, yo me acuerdo cuando conocí a Leo, ¿Tú tuviste qué estabas estudiando tú? Ingeniería, psicología. Él hacía un curso de los que se impartían, no sé si todavía, en el Departamento de Estudios Humanísticos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y ahí donde estuvo Lin, donde estuvo como 30 profesores. Y cuando yo entré a la universidad ya quedaban como 10, ¿no? Y uno de ellos era Nicanor Parra. Estaba Jorge Guzmán, Miguel Vicuña, Felipe Allende, Castor Narváez, esa gente. Miguel Vicuña como profesor. Sí, de Sofía. Y Nicanor Parra hacía el curso de literatura. Un semestre hacía literatura, un año hacía literatura 1, el otro año siguiente hacía literatura 2. Pero eso no significa nada, no significaba nada porque era una especie de taller con un tema que se avisaba de que este semestre va a ser Rey Lear, este otro semestre va a ser Hamlet. Entonces creaba muchas expectativas en los alumnos, que más tarde no se defraudaban, sino que se veían completamente desfiguradas, porque el curso nunca se trataba de lo que decía tratarse, pero a la vez sí se trataba, porque voy a dar un ejemplo. Él llegaba, al menos la primera vez que lo hice, que fue el año 92, él solía llegar con su hijo, el Barraco, en la combi, y traía una maleta grande, una maleta llena de libros, que yo sospecho que los echaba así más o menos al tontón, porque no tenían orden ni concierto entre ellos, ¿no?
a veces sacaba Nietzsche, a veces Shakespeare. Y entonces cuando llegaba, anotaba algo en la pizarra, un verso de Shakespeare, como lo que tú dices. Y empezaba a caminar de un lado al otro frente al pizarrón. Y lo cual ponía muy nervioso a los alumnos, porque se caminaba así. Entonces no se sabía si estaba pensando lo que iba a decir, o si estaba esperando que nosotros dijéramos algo sobre lo que él había escrito en la pizarra. Y después de 20 minutos de esta situación exasperante, sacaba un libro de la maleta y llamaba a alguien que lo leyera, que leyera un fragmento que indicaba casi al azar. O sea, el libro lo tomaba así, a ver, lee aquí. Y el alumno leía, y a partir de eso se generaba una discusión. Mientras el alumno leía, Nicanor Parra dibujaba algo en la pizarra que dejaba en ridículo lo que estaba leyendo el alumno. Entonces siempre era una seguidilla de provocaciones y un name dropping así en cada clase se nombraba por lo menos unos 50 autores, ¿no? Y que para mí era una fiesta, porque yo después me iba a la biblioteca, entonces podía seguir esta discusión. Y una segunda parte del curso era la evaluación. No hacía pruebas, sino que hacia el final del curso una evaluación que consistía en que cada uno tenía que entregar una carpeta con lo que se le antojara. Y la carpeta teóricamente uno la tenía que ir llenando durante el semestre con las cosas que agarrara del curso, ¿no? Algo. El año en que lo hice, como el tema era el Rey Lear, porque estaba estrenándose la versión teatral en el Teatro Católica, todas juntaban materiales acerca de eso, y además tenía que incluir materiales acerca de un trabajo personal. Y ahí yo me di cuenta del valor del curso, porque a fin del semestre, cuando ya se aproximaba la fecha de los exámenes, cada uno tenía que hacer una especie de presentación, lo que él quisiera, lo que cada uno quisiera. Entonces de repente llegó un alumno que era estudiante de ingeniería en computación, y dijo, bueno, yo no sé si esto será correcto lo que yo hice, pero se me ocurrió hacer, resulta que yo sabía que en la Universidad de Oxford estaban digitalizadas las obras completas de Shakespeare, y todas nos hablaban chino, porque en esa época no había, para empezar, no existía ni siquiera Netscape, no había Internet Explorer, ni nada de esas cosas, nada. O sea, para entrar a Internet había que escribir esos códigos así como de viajante perdido en el espacio, Z15484. Entonces, en esos monitores, esos computadores con monitores atómicos así. Entonces este cabrón se para adelante y dice, yo averigüé que estaban las obras completas de Shakespeare digitalizadas, y hice un pequeño problemita para analizar las obras, y entonces analicé las frecuencias con las que aparece la letra A. Y como me pareció una frecuencia, y la comparé con la frecuencia estable de la lengua inglesa. Y como me salió levemente anómalo, dije, bueno, a ver, veamos qué pasa con la letra E. Y así, hizo todo un estudio acerca del uso de las letras en Shakespeare en relación con la lengua inglesa de su tiempo, analizando, por supuesto, un corpus de... Entonces, el papá estaba y el cabro así como lo más normal. Que ahora estamos hablando de un tipo de 18 años, no estamos hablando de un ingeniero de computación, un estudiante, y que se motivó a hacer eso. Después llegó otro que bailó, o sea, no bailó reggaetón ni cumbia, bailó danza moderna, con unas mallas así. Y ese cabrón, después del curso, renunció a la ingeniería y se fue a estudiar danza a Estados Unidos. De ese curso éramos 60 estudiantes. La mitad se fue de la escuela de ingeniería. Después de ese curso, unos se fueron a estudiar ciencias sociales, otros fueron a estudiar arte.
Entonces, ahí yo detecté la maniobra que había hecho Parra. Había dado un espacio de libertad de pensamiento en el fondo. Estos grandes vacíos que se hacían en la clase no eran habituales para tipos acostumbrados a un profesor que te hace entender un teorema que demoró 100 años en hacerse en cosa de 5 minutos. Y el que no lo entendió, no lo entendió y no lo entendió nunca. Y Parra establecía un espacio distinto de pensamiento, un espacio más amplio. Manejaba esos silencios deliberadamente. Yo hice un taller literario con él, fui 2 veces, el año 82. Pues la primera había mucha gente, y la primera vez llega Parra, atrasado, a todo el mundo en la sala. Y mira y dice, bueno, ustedes me dirán qué hacer porque yo no tengo la menor idea. Entonces produjo ese silencio que nadie de hecho, el curso cuando se empezó a ver los variopintos de las presentaciones que hacía cada uno, el curso decía, literatura 1 era una de las primeras cosas que escribía para la pizarra todos los martes y los jueves, que eran las clases. En vez de escribir literatura 1, un momento puso cada uno con su tema. Y así lo puso. Lo llamó así al taller siguiente, el año siguiente, y ese anduvo más o menos, parece que los alumnos como que no aprendí mucho, y al del subsiguiente, ahí fue donde lo echaron de la Universidad de Chile. Un procedimiento medio turbio, medio extraño. El actual rector. El actual rector, el señor Víctor Pérez, que recién había sido elegido decano. Entonces él llegó con toda esta cosa de los ingenieros de hacer reingeniería de la escuela y hacer una evaluación de los profesores bajo los estándares que son muy válidos para los profesores de ingeniería, que publicaciones en revistas indexadas, que no sé qué. Pero Nicanor Parra, ¿cómo era la medida de ese tipo de evaluación? Entonces Parra todos los años entregaba su hoja en blanco, la hoja de evaluación para que le pidan a los académicos, lo entregaba en blanco y el director del departamento las timbraba y salía aprobado completamente. Entonces, si era Nicanor Parra, se entendía que esa hoja en blanco significaba algo. Pero esta vez el decano fue explícito con él y le dijo, no, usted tiene que llenar su hoja. Entonces, ¿qué nota se pone en una parte? Y él, entonces había un espacio para la nota que se ponía cada profesor y él puso un 0 pero que cubría toda la hoja. Un 0. Y esa fue su renuncia en el fondo. Después de eso lo trataron de tapar un poco, de arreglar el panqueque con nombrarlo doctor, no sé si fue doctor no sé si fue ese grado, pero los profesores, no, lo llamaban profesor eterno, profesor profesor vitalicio, eso, profesor vitalicio. Que llevaba además haciendo clases como 60 años. Claro, porque él era profesor de pedagógico antes, cuando hacía clases de física. Y en el año 70, cuando se formó el departamento humanístico, él se salió del pedagógico y ahí fue cuando se cercenó la Universidad de Chile, unos se fueron para filosofía y otros se fueron para el departamento humanístico. Señor. No, quiero algo en el segundo, ya te pasó la vieja. Pasó la vieja, se puede decir el otro curso. Yo creo que estamos ya como en la hora, hemos hablado un buen rato, salvo que tengan alguien alguna pregunta que hacer. Rodrigo. Esta pregunta va para Matías y también para Alejandro. Ambos estuvieron involucrados en la edición de El Rey Lear, que es la versión que hace Nicanor Parra de esa obra de Shakespeare.